Muy buenos días a todos y bienvenidos al Portal Más Colombia. Hoy estamos con Alexander Taborda, productor de café, que nos va a compartir cómo está viviendo la situación de paro actual, haciendo también un balance del sector del café después de la pandemia y antes. Señor Alexander Taborda, le agradecemos por estar con nosotros. Hola, un saludo a todos. Soy Alexander Taborda y pues un gusto poder estar con ustedes y contarles de nuestro sector y la situación por la cual atravesamos hoy los caficultores en Colombia. Bueno, muchas gracias. Y para empezar, ¿nos podría contar en qué zona del país está ubicado y cuántas hectáreas de café tiene sembradas, por favor? Claro que sí, Eloís. Yo estoy en el municipio de Andes, esto es en el departamento de Antioquia, pero más precisamente en la subregión del suroeste. Y bueno, en cuanto a área sembrada, tengo algo más de 2 hectáreas de café. Bueno, ¿y qué impacto ha tenido las protestas de los últimos días en el sector? Bueno, el sector cafetero, como muchos otros sectores del agro colombiano, se han visto afectados, es más por la imposibilidad de poder exportar a tiempo los miles de sacos de café, esto por los bloqueos y pues por los retrasos o traumatismos pues en los puertos, ¿cierto? Pero hasta el momento la garantía de compra se ha mantenido, es decir que este problema lo que está generando es unos sobrecostos para los intermediarios, es decir, los compradores de café, ¿cierto? Afectando su liquidez y quizás pues el cumplimiento de los acuerdos pactados con los clientes en el exterior. Pero hoy los caficultores como tal seguimos produciendo café, seguimos pues entregando nuestro café en los puntos de compra. Y entonces, ¿cuál es su visión de la situación, de las marchas, de los bloqueos? Luis, con respecto a las marchas, nosotros consideramos que estas deben ser pacíficas. Los caficultores nos hemos movilizado en muchas otras ocasiones, pero siempre de manera pacífica. No estamos hoy de acuerdo con los bloqueos, más cuando estos bloqueos impiden el tránsito de mercancías, de productos alimenticios, de materias primas y mucho menos pues cuando impiden también el paso de misiones médicas. Así que realmente consideramos que si bien es legítimo el derecho a la protesta, no estamos de acuerdo con actos de vandalismo o extremos que afecten de manera grave, pues en este caso, la producción de alimentos, el tránsito de los alimentos y la vida misma pues del resto de ciudadanos en el país. ¿Y cuál ha sido el impacto de la pandemia en la producción de café? Realmente no ha habido un impacto directo. Afortunadamente las zonas cafeteras no han presentado pues en nuestros municipios, hablo en el caso del municipio de Andes, pues si bien se han presentado casos de COVID, las muertes han sido pocas realmente. Creo que no superan las 10 muertes en un municipio de más de 50.000 habitantes. Logramos superar en el pico de pandemia el año pasado pues lo más difícil, que era la recolección y comercialización de nuestro café. Así que básicamente si bien sentimos los efectos por los cierres, por las medidas restrictivas en la movilidad y otros, en cuanto a la producción y lo económico, realmente no hemos visto afectada nuestra producción. ¿Y cuál era la situación de los productores de café antes de la pandemia? Bueno, antes de la pandemia los productores de café veníamos de tiempos de precios bajos de café, pero básicamente digamos que la producción de café se venía recuperando, estábamos por encima de los 14 millones de sacos en Colombia, pero la situación de los caficultores era de una relativa estabilidad, ¿cierto? Antes de la pandemia. Actualmente digamos que los precios han mejorado, los precios, pero ha disminuido la producción. Y bueno, ¿cuáles eran sus principales dificultades como productores en este momento, o sea, antes de la pandemia? Bueno, la principal dificultad nuestra hoy es la falta de relevo generacional y la escasez de mano de obra. Ese es uno de los retos que se tienen en las zonas cafeteras y hoy básicamente cada año existe pues una gran incertidumbre entre los productores, más en estas zonas donde hay una alta concentración de fincas grandes, de grandes fincas con bastantes hectáreas de café que requieren pues bastante mano de obra. Lo más preocupante es saber si va
si vamos a tener la suficiente mano de obra para garantizar la recolección pues, de ese café, de esas cosechas. Ese es uno de los principales problemas hoy de la caficultura. Y bueno, la caficultura fue un gran negocio. ¿Qué tal es ahora? Bueno, la caficultura, digamos lo que con respecto al precio, tenemos hoy un buen precio interno de la carga de café, pero la inestabilidad es realmente lo que más preocupa a los productores, es decir, que en el largo plazo hay una alta volatilidad en los precios, lo cual, pues, digamos, lo que lo convierte en un negocio bastante riesgoso, porque además de la dificultad de poder garantizar mano de obra, se le añade la vulnerabilidad de la caficultura frente al cambio climático. De hecho, este año pues, se va a presentar una disminución en la producción de café en nuestra subregión y en nuestro municipio puede ser de un 30 o un 40% menos de producción, y eso es a consecuencia pues, de los fuertes inviernos que han impedido pues, como una correcta o una buena floración de nuestros cafetales, y obviamente eso pues, es una situación a la que estamos cada vez más expuestos, ¿cierto? Cada vez, digamos, lo que el clima es más desfavorable para la producción de café, son más extremos los inviernos, son más extremos los veranos, y también eso también expone pues bastante los suelos a la erosión. Entonces, digamos lo que nos va a pasar factura tener pues una caficultura en zona de ladera, ¿cierto? Que es una de las características particulares de la caficultura en Colombia. Y bueno, ¿cómo se explica que en Colombia, donde se está produciendo café, al mismo tiempo se está consumiendo café importado? ¿A qué se debe esto? Bueno, es una situación que indigna bastante a los productores. Yo personalmente he manifestado mi rechazo a esas importaciones. Cada vez más son crecientes las importaciones de café en Colombia, siendo este un país productor. Gran parte del consumo interno de café en Colombia se suple importando cafés de inferiores calidades de países vecinos, y lo peor es que tenemos indicios que este café se está reexportando, es decir, que se compra café barato y se reexporta como café colombiano, lo cual consideramos que afecta a los productores porque nuestra materia prima, nuestros subproductos nos los pagan mucho más baratos, pero lo peor es básicamente que esto ha impedido que se genere una cultura del buen consumo de café colombiano, ¿cierto? Y que podamos los productores tener un mercado interno que nos ayude pues a mitigar las crisis de precios internacionales en tiempos pues de precios bajos. ¿Y cuáles son sus principales canales de venta usted? Las cooperativas de productores, y en esta subregión pues hay bastante presencia de comercializadores particulares que son agencistas pues de grandes multinacionales que garantizan pues como la compra del café en todo tiempo. Y bueno, como perdón, para un caficultor, ¿qué diferencia hay entre producir para el mercado nacional y para la exportación? Realmente ninguna. O sea, el precio en Colombia está determinado por pues, varios factores, y es la Federación Nacional de Cafeteros la entidad pues, que da a conocer los precios oficiales, y todos los comercializadores o compradores trabajan con esas tablas de referencia. Así que los únicos productores que podrán notar como diferencias entre vender en el mercado nacional y el extranjero son aquellos que tal vez tienen algún valor agregado, es decir, quienes tienen sus marcas de café tostado, que pues podrán obtener quizás una ganancia un poco mayor si logran procesar su café, pero pues ese es el caso pues, de muy pocos productores. Realmente quienes venden su café ya con valor añadido son muy pocos en Colombia. ¿Y qué medidas se deben tomar para que la caficultura recupere el brillo de décadas pasadas? Bueno, en décadas pasadas, pues básicamente lo que hacía bien la caficultura es pues, que se tenía garantizada la mano de obra. Yo diría que se debe trabajar en el empalme o relevo generacional de la caficultura en Colombia, y yo considero pues que esto no será posible si no se da estabilidad en el precio, o sea, mecanismos que garanticen un precio mínimo, un precio estable, y lo segundo, pues la transferencia o adopción de tecnologías que permitan hacer el sector pues más sostenible desde el punto de vista pues de disminuir los costos, de estandarizar la calidad, o quizás pues de poder hacer más eficientes los procesos a partir de la incorporación de tecnologías. Así que eso también será fundamental si queremos incentivar la vinculación o permanencia de jóvenes en el sector rural y en particular el sector cafetero.
Y bueno, para acabar, ¿cómo ve el futuro de la caficultura? Bueno, el futuro de la agricultura es incierto, diría yo, hoy en Colombia, porque realmente no vemos una voluntad política, no vemos que exista realmente una apuesta de país por fomentar la actividad agrícola en Colombia. Eh, Existe bastante incertidumbre, porque lo que sí tenemos claro es que desafíos como el cambio climático son reales, que cada vez nos expone a mayores riesgos de precios la volatilidad en los mercados internacionales, todo lo que ha venido pasando en los últimos años, toda esta burbuja pues especulativa. Sabemos que el café es una de las materias primas con las que más se especula en la Bolsa de Valores de Nueva York, y estamos muy expuestos frente a esas variables o frente a esos fenómenos que no podemos controlar los productores, y el agravante es básicamente el atraso tecnológico pues en el sector rural colombiano, lo cual nos pone atrás con respecto a países como Brasil, que tienen una mayor posibilidad de mecanizar y hacer más eficientes sus unidades productivas. Bueno, señor Alexander Taborda, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero quisiéramos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Eloís, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de contarles la realidad de nuestro sector, y bueno, un saludo pues a todos los que van a poder a través de este medio de comunicación conocer un poco más sobre la realidad de nuestro sector cafetero en Colombia. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, hasta luego.